bueno es el Señor, amén. Le doy gracias al Señor por el día de hoy poder compartir la palabra en esta tardecita. Yo miraba para atrás y decía, Señor, que no lleguen mucho, que no lleguen mucho. Pero broma. La verdad es que siempre provoca una sensación de mucho nerviosismo el compartir la palabra del Señor. Por querer hacerlo de la mejor manera. Eso yo le decía al Señor, mi mente, porque a veces la mente empieza como a pensar muchas cosas a la vez y es un torbellino de pensamiento y dice, Señor, sujeta todo en mi mente, que todo se controle para poder entregar lo que tú pusiste en mi corazón. Amén. ¿Oramos al Señor? Amén. Oramos al Señor. Dios, bueno, poderoso tú eres, Señor, en esta noche, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta tarde, Señor Jesús, el momento en que queremos escudriñar, estudiar, aprender, recibir de tu palabra, mi Señor. Creo que tú tienes, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita, lo que mi vida necesita, Padre Santo, Señor. Aquí estamos humildemente, Señor amado, queriendo, Señor Jesús, aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra, mi Señor. Ministranos, Señor, enséñanos, guíanos, Señor. Sabemos que hay cosas, Señor, que necesitan, Señor, cada día ser cambiadas, transformadas. Y por esta razón, Señor, que amamos tu palabra, Señor, porque esta es la que nos enseña, nos instruye, nos redarguye, Padre Santo, nos ministra. Y te damos gracias, Señor, porque en este momento eso es lo que vamos a hacer, Señor. Toma el control de toda situación en este lugar, de nuestras mentes, de todo lo que sucede aquí, Padre Santo. Todo se sujeta ante ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 42. Mi hermana Jessica, ¿le puedo pedir un favor? En la bolsita que está ahí tengo otros lentes, se me quedaron, están en un estuchito. Uno llega a cierta edad que... ¿Qué quiere que le diga? No. Mire, así los tengo, así los veo. Pero así no veo la Biblia. Necesito estos. Gracias. Encontró en Job 42, versículo 4. Vamos a leer 4 y el 5. Es más importante de lo que el Señor estuvo hablando a mi corazón, es el versículo 5. Pero vamos a leer desde el versículo 4. Dice así. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Ese es el versículo central que vamos a ocupar para esta palabra que el Señor nos entrega en esta noche. Vamos a ver algo en forma panorámica un poco el libro de Job, para que podamos entender el final de estas palabras. Amén. Vamos a ver, dice, el libro inicia con una escena en el cielo, donde Satanás llega a acusar a Job ante Dios. ¿Usted ha leído esta historia de Job? Amén. Cierto que es una historia bien conocida. Se enseña mucho hasta en la escuela dominical. Los que pudimos
asistir a la escuela dominical cuando éramos niños. Amén. De hecho, comienza de esa manera en el libro. Dice, Job 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen todos juntos, todos ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Ya? Eso era lo que estaba sucediendo, esa era la vida de Job. Tenía todos estos hijos, era un hombre próspero, un hombre que le iba muy bien. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Jóvenes, me salté. Lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Y ahí vamos entendiendo el relato del principio de Job. Podemos ver en esta historia, en este relato bíblico, cómo este varón, siendo un hombre justo ante el Señor, sucede esta historia que a veces, como que, no sé si a usted le pasa, pero es como que uno piensa cómo se ve esta imagen del cielo y después se ve la imagen en la tierra. Cómo está este relato y cómo que a veces nos saca un poco de nuestros pensamientos. Pero también debemos recordar que hay situaciones espirituales que nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos. Amén. Que sucede ahora mismo para compartir la palabra, para lo que sea, siempre hay algo espiritual que se está batallando que nosotros muchas veces no entendemos. Amén. Como en este relato, porque está hablando de algo que sucedió en el cielo, de que está el Señor, ¿cierto? Dice que vienen los hombres del Señor, después viene Satanás y le dice, pero mira, Job, mira esto, lo que está haciendo. Y vemos toda esta situación como un poco fuera de este mundo. No lo podríamos decir de otra manera. Entonces, así comienza el inicio de este libro. Él insiste en que Job le sirve porque Dios lo protege y busca el permiso de Dios para probar la fe, la lealtad de Job. Dios le concede este permiso solo dentro de ciertos límites. Y podemos ver aquí la situación que comenzó a vivir Job.
lamentablemente comienza a vivir una situación tras otra muy difícil, muy complicada, cuando vemos que viene a su vida y le dicen, tus hijos han muerto, ha venido, la historia lo relata, por eso le decía que queremos ver algo como en forma panorámica, porque si empezamos a ver todos los versículos, nos alarga esto. Pero comenzamos a ver cómo en la vida de Job comienzan a haber situaciones en las que quizá él en esa mañana se levantó y nunca pensó que iba a comenzar a vivir tan grande tragedia en su vida. Bueno, en sus hijos, lo pierde todo. Después, nuevamente, Satanás va y le dice al Señor, claro, él no ha blasfemado, no ha dicho nada, pero toca su cuerpo, toca su salud. Y ahora viene una enfermedad. Dice que desde la mollera hasta la planta de los pies vino él como, no sé, como una peste, una alergia, no sé cómo decirle, pero que dice que tomaba hasta como un tejo para rascarse su cuerpo de la desesperación que él tenía de esta situación. Y vemos un hombre totalmente, podríamos, si nosotros lo viéramos hoy día, una persona que lo perdió todo, destruido, ¿cierto? Sin nada. La gente quizás pensaba en él y decía, pobre Job. Y realmente él estaba viviendo una situación muy, muy complicada, muy difícil. Que yo creo que si nosotros nos ponemos en los zapatos de él, pocos hubiésemos respondido de la manera en que él lo hizo. Porque él no se quejó, sino que alabó al Señor. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así es, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra del Señor que él no renegó. En medio de todo eso, él siguió alabando al Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas, en nuestras circunstancias que nosotros vivimos, si comenzáramos a hacer a preguntarnos, hermano, cuenta como lo más difícil que tú has pasado, ¿en qué tiempo has vivido? ¿Te has alejado o no del Señor? Yo creo que todos, en alguna situación, de alguna manera, nos hemos alejado del Señor. Han venido las dudas, han venido el quebranto, ha venido el temor, el llanto, la angustia, la desilusión. ¿Cuántas veces nosotros vivimos todas estas cosas en nosotros? Así como Job vivió su proceso. La historia de Job habla de las dificultades prácticamente de la vida, de las tristezas que enfrenta el hombre, el ser humano, durante la vida. ¿Quién no ha vivido situaciones adversas, tristes en la vida? Todos, todos. Estamos en este mundo, vivimos situaciones muy, muy difíciles. Hay momentos en que nos encontramos en situaciones en las cuales nosotros no pensamos jamás vivir. Pero ahí el Señor nos enfrenta. Ahí el Señor la vida nos lleva a situaciones en las que nosotros jamás podríamos nosotros pensar, ¿cierto? Como Job. Yo creo que él nunca se levantó por la mañana diciendo, hoy voy a vivir esto, pero voy a seguir alabando el nombre del Señor. Dice, en el versículo 1:21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Las palabras de este hombre.
Y después seguimos avanzando en esto. Después Job comienza así a vivir situaciones en su interior. Aquí dice, en el versículo 3, Job maldice el día en que nació. Y él dice, perezca el día en que yo nací. Que fue muy terrible lo que él estaba viviendo. Yo ni siquiera me atrevo a nombrar, ni siquiera a ponerme en sus zapatos, porque yo tengo a los hijos a los que amo con todo el corazón. Y solo, ni siquiera lo quiero nombrar, decir que ellos un día no estén. ¿Me entiende? Entonces, pero él vivió esto y responde de esta manera. Y yo sé que más de alguno de nosotros ha tenido que vivir una situación como esta, quizás con un padre, una madre, un amigo, un familiar, alguien que ha tenido que partir de esta tierra, ¿cierto? Y cómo se duele el corazón, cómo se sufre. Porque es verdad, nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Pero nos dolemos, sufrimos. ¿Acaso cuando viene una situación tan difícil como la muerte de un ser querido, nosotros vamos felices? Vamos tristes. Y él vivió todo esto. Y él comenzó quizás ya a tener pensamientos diciendo mejor no hubiese nacido. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado algo así? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vine a este mundo? Yo lo digo con una sonrisa, pero todos. No me mire así, que no los veo. Ahí sí. Es que estoy así, ya me confundo con lentes. Después en el versículo 4 dice, y a todo esto yo le cuento la historia como si fuera mi mejor amigo. Después en esta historia aparecen 3 amigos, un cuarto también, y dice que cuando lo ven de lejos, ellos lo ven tan herido con sus llagas, que desde lejos ellos empiezan a gritar y empiezan a decir, a tirarse cenizas sobre ellos, a decir por qué sucede esto, no sé, se exaltaron mucho al ver a Job. Y después en los versículos que vienen, comienza un relato entre Job y sus amigos, ¿ya? En los capítulos que vienen. Y uno de ellos, Elifaz, en el capítulo 4, versículo 3, dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Hablándole a Job, le dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que decaían. Eso le decía este varón. Mas ahora que al final ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Le estaba haciendo ver a Job, tú eras quien levantaba, tú eras quien daba aliento. Y ahora que ha venido sobre ti, estás diciendo, ¿por qué nací? ¿Por qué vine? Si nosotros escudriñáramos todo ese versículo, cómo Job dice tantas cosas desde su corazón, mejor no hubiese nacido, habla de su madre, habla muchas cosas, se dicen muchas cosas ahí. Y vemos cómo la tristeza embargó a Job. Pero viene uno de sus amigos y le dice esto. Y así comienza el relato. Yo tengo subrayado algunos versículos que los voy a ir leyendo así de a poco. Después dice Bilbat, dice, ¿hasta cuándo? Le dice a Job, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como el viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Haciéndole preguntas, haciéndolo recapacitar, dándole a entender de que su vida
estaba en las manos del Señor. Después de Job, dice, ya en el capítulo 10, dice, Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida. Así se sentía este varón, ya con su vida hastiada. Estaba ya viviendo una situación en la que él ya no quería vivir. Se me pasó un detalle incluso, hasta su esposa le dijo, ya, reniega y muérete. Ya haz lo que tienes que hacer ya, porque ya ni siquiera ya lo soportaba, quizá como ya estaba diciendo de tantas cosas. Lo vemos en estos versículos. Amén. Después en el versículo 16 dice que Job se queja contra Dios. En el versículo 19, capítulo 19, dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces. Ahora le estaba hablando a sus amigos, porque sus amigos querían decirle quizás, tú has pecado, arrepiéntete. Le decían, mejor acércate al Señor, pídele perdón, todos pecamos. Querían hacerlo ver que él había pecado. Pero él se defendía en todos estos capítulos, Job se defendía y decía, pero si Dios, recuerda que leímos el primer versículo que decía que Job era justo. Entonces Job incluso hasta eso dijo, pero si Dios mismo dijo que yo era justo y ustedes me dicen que soy pecador. ¿Me entienden? Esa era más o menos la conversación que ellos tenían. Después dice, Jehová convence, ya como le digo, he pasado así como bien rapidito para tomar algunos porque queremos llegar al versículo que hemos leído al principio. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Esto es en el capítulo 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Alguien tiene ¿cómo se llama? La NBI en la Biblia, que me ayude, por favor. Y busque este versículo, la NBI en su celular, capítulo 38, versículo 2, y se acerque acá, por favor. Yo me pongo a hacerlo, me voy a demorar. En la Biblia, en su celular, si usted tuviera la versión NBI y me pudiera ayudar. 38:1. Y se acerca y yo le presto aquí el micrófono para que nos ayude. El Señor desafía a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda en mí? Sabiduría, con palabra tan ignorante, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendré que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Hasta ahí. Amén. Eso. ¿Quiere predicar el hermano? ¿Dónde estabas tú? Muéstrame tu hombría. Ahora Dios lo escuchó. Ya estábamos en el capítulo 38, empezamos en el capítulo 1, donde empieza a conversar. Dios estaba presente en todo. Sus amigos le hablaban, Job respondía, le volvían a hablar, le volvía a responder, y así estuvieron todos los capítulos. De verdad que si usted lo comienza a leer se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y llega un momento y dice, ya, ahora el Señor dice, ahora voy a hablar yo. Pero tú, sé hombrecito, le dice. Yo te voy a hacer preguntas, porque anteriormente Job le hacía muchas preguntas al Señor, muchas preguntas. Y ahora el Señor le dice, ya, ahora yo te voy a preguntar. Y tú, como hombre que eres, estoy parafraseando, ahora me vas a responder cada una de estas preguntas.
es como una parada de carro. Es como le está diciendo, detente, ahora voy a hablar yo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Y aquí comienza, vamos a leer solamente algunos versículos. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estaba preguntando a Job, porque Job le estaba preguntando muchas cosas, estaba reclamando, estaba pataleando, estaba sufriendo, si tampoco seamos malos con Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Hablando del mundo. ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Yo creo que aquí Job comenzó a quedarse calladito porque él ni pensaba existir ni ninguno de nosotros. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo las nubes por vestidura suya? Hablando de la grandeza y la majestad del Señor. Y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Hablando del mar. Siempre hay, en National Geographic y todas estas historias que dicen y argumentan por qué el mar llega hasta ahí. ¿Por qué no se sale? ¿Por qué llega hasta...? Y hay muchas formas de explicar esto. Pero nosotros sabemos que es porque Dios así lo quiso. Su palabra nos enseña. Los que han ido al mar estos días, ¿cierto? A la playa, se dan cuenta que uno se gana ahí y las olitas hasta ahí nomás llegan. El mar el agua que hay en el mar es mucho más de la tierra que hay, pero tiene un límite. De ahí no puede llegar. Y Dios le decía a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y comienza ahora el Señor a hablarle a Job. Y pasamos allá al capítulo 40, donde dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Con Dios, con el Señor. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas ahora no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Y otra vez le dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Le está diciendo, póngase el cinturón, mijito. Sea varón y está atento a lo que yo ahora te digo. Es eso lo que le estaba diciendo el Señor. Y así estamos llegando ya al final, cuando leíamos este versículo al principio, que usted me acompañó, donde dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Después dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él termina diciendo, yo por tanto me aborrezco y me arrepiento. Bendito sea nuestro Señor.
Y ahora viene la aplicación a nosotros. En nuestra vida, en el tiempo que llevamos en esta tierra, nos vamos a ver enfrentados a situaciones a las cuales, como les decía al principio, muchas veces nosotros no estábamos preparados, no pensábamos que la íbamos a vivir. Quizás con nuestros hijos, quizás con un esposo, quizás con la muerte de alguien muy querido, no lo sé. Pero todos nosotros, así como Job, que tuvo sus propias vivencias, sus dolores, sus tristezas, sus salidas de sí, ya de lo que él era, porque él deseó haber no nacido, y muchas otras cosas más. Nosotros también vivimos estas situaciones hasta cuando el Señor se nos presenta en nuestras vidas y nos dice, para un poquito, ¿qué te sucede? Desde el vientre yo te conocí, te formé en el vientre de tu madre, tu embrión vieron mis ojos, dice la palabra del Señor. Y el Señor nos conoce tan bien y Él ha visto toda nuestra vida. Ha conocido cada paso, ha conocido cada caída nuestra y Dios siempre, siempre ha estado con nosotros. Siempre. No ha habido día en que Dios se haya alejado de nosotros. Es diferente a nosotros. Nosotros, por causa de nuestro dolor, de nuestros pensamientos, de que nos ensimismamos tanto en el dolor y en la tristeza que estamos viviendo, que muchas veces nosotros nos alejamos, sí, del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿por qué permitiste esta enfermedad en mí? ¿Por qué mi hijo se apartó? ¿Por qué mi hijo quizás está consumiendo drogas? No lo sé. Yo no conozco al 100 la vida de cada uno de nosotros. Pero sí le puedo hablar algo de mí. Le puedo compartir algo de mí. Cuando tuve que vivir, yo creo que es la experiencia más difícil de mi vida, fue ver partir al papá de mis hijos. Yo tenía 26 años, me casé a los 20 años, ¿ya? Me casé a los 20 años, no con mi esposo Luis, el que usted conoce. Él está vivito y coleando, gracias al Señor, está sanito todavía. Pero yo me casé a los 20 años, muy jovencita, y cuando yo llegué a cumplir 26 años, este varón tuvo un accidente en el trabajo, se golpeó su cabeza y sucedió que me van a buscar al departamento donde yo vivía y me dicen, tuvo un accidente. Tomé a mi hijo en ese momento, tenía 5 añitos mi hijo. Hoy día, gracias a Dios, mi hijo ya tiene 30 años, un hombre muy lindo. Y estaba embarazada de mi hija. Tenía alrededor de 6 meses de embarazo. Hoy mi hija ya tiene 25 años, para la gloria del Señor. Yo tuve que partir al hospital, llegué al hospital y no podía creer lo que estaba viendo porque llegué al hospital y había mucha gente. Estaban hasta los pastores de la iglesia donde yo me congregaba. Y en ese momento sentí, porque cuando a mí me avisaron en mi casa, para mí era un accidente, pero nunca pensé vivir algo tan fuerte como lo que viví. Entré al lugar, vi al papá de mis hijos, lo vi muy mal, conectado a muchas máquinas.
No entendía por qué él estaba así. Imagínense como yo embarazada, entrar a ese lugar. No entendía nada. Salí de ese lugar muy mal y después cuando volví a entrar, él había muerto. Tuvo un traumatismo cráneoencefálico por caída de altura. Y después, ¿qué me tocó vivir? Llevarlo a un velatorio, lo velamos en la iglesia. Y yo siempre me acuerdo, mi amado hermano, estar como en los asientos de adelante en la iglesia donde yo me congregaba y lo ponen en un cajón. Y yo no podía creer que en el mismo lugar donde nos habíamos casado hace unos años atrás, estaba en ese lugar y ahora él estaba sin vida. Yo miraba a mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Me tocaba mi pancita, ¿qué voy a hacer con esta niña? ¿Cómo los voy a criar? Más encima yo también era tan re chica, de edad, porque chiquitita sigo. ¿Qué hago yo? El Señor estuvo ahí. Dios estuvo ahí. ¿Sabe que Job, por más preguntas que hizo, a él nunca, en el libro no habla de ninguna respuesta que el Señor le haya dicho, tú pasaste todo esto por esta razón? Termina el libro en el capítulo que sigue. Y el Señor nunca le dijo por qué le había pasado eso. Pero sí el Señor mostró su grandeza y mostró su amor por Job. Así como Dios mostró su amor en todos los años que yo tuve que estar criando a mis hijos. Y quizá uno puede decir estaba sola, nunca estuve sola. Dios siempre se preocupó de cada una de las cosas que yo necesitaba, tanto emocionalmente, espiritualmente y económicamente. No vivía en la grandeza, nunca viví en el mejor lugar, pero estuve en un lugar donde Dios me permitió y Dios siempre, siempre estuvo. Yo compartí y abrí parte de mi testimonio. Yo sé que cada uno de ustedes ha podido vivir cada situación tan difícil, incluso hasta más difícil de la que yo pude haber pasado. Pero el Señor nos dice, yo estuve contigo. Yo estuve en la fundación del mundo. Estuve cuando tú te formaste en el vientre de tu madre. Estuve y he estado en cada etapa y en cada paso de tu vida. Dios siempre, 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 siempre ha estado, porque Él es fiel. Porque si Él permite situaciones, amén, para la gloria del Señor, porque Dios es fiel a Él, a su palabra, a lo que Él nos ha entregado. Yo no sé cuántas cosas nos quedan por vivir a cada uno de nosotros. Pero así como con Job, Dios nos dice hoy, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, estoy ahora, estaré, he estado en tu vida. Debemos ser como Job cuando él dice, realmente, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en esos momentos en que nosotros vemos a Cristo glorificándose en la situación más adversa de nuestra vida, nosotros comenzamos a entender quién es Dios, cómo Dios obra, cómo Dios actúa.
¿Cómo usted va a saber que tiene a un Dios sanador si hasta el día de hoy quizás usted no ha vivido una experiencia de sanidad? Cuando hemos sido sanados, realmente nosotros decimos, Dios sana, Dios sana. Otras veces quizás oramos y pedimos sanidad hasta que Dios haga algo. Pero cuando Dios viene realmente a tu vida y te restaura y te sana, nosotros vemos ese milagro en nuestra vida, ahí decimos, Señor, tú eres sanador. Yo antes de oídas te había oído, sabía que tú sanabas, tu palabra me lo enseñaba, pero hoy me doy cuenta que tú sanas. Cuando vivimos experiencias en Cristo, cuando cada situación que nosotros vivimos la llevamos a los pies del Señor y permitimos que sea Dios quien sea que se glorifique en nosotros, ahí es cuando conocemos a Dios. Ahí es cuando nosotros entendemos cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Porque el Señor se presenta delante de nosotros y nos dice, aquí estoy, como lo hizo con Job. Le dice, para Jessica. ¿Acaso no he estado yo contigo? Dice el Señor. Y así con cada uno de nosotros. Yo he estado contigo, piensa, ¿qué hubiese sucedido realmente si Dios no hubiese intervenido? ¿Qué sería hoy de nuestras familias si Dios no hubiese intervenido en el momento exacto? Y ahí conocemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Cuando quizás dentro de la familia no hay dinero, porque se acabó el trabajo, porque los recursos que habían se empezaron a acabar. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando Dios comienza a abrir puertas, cuando no te das cuenta, cuando Dios bendice tu vida y aún así hay el día, hay al otro día y hay al otro día y pasa un mes y no faltó. Y no faltó. Y ahí nosotros nos damos cuenta de decir, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan de esta manera? Y ahí nos dice nuevamente, yo puedo proveer, dice el Señor, y así Él lo hace. Como le decía, cuando hay sanidad, yo me acuerdo siempre de un día, permítame entregar otro testimonio, iba en la micro, de esas micros de antes, que saltaban mucho, y pasó un lomo de toro, la micro, y saltó tanto, y yo iba en el asiento de atrás. Y llegué prácticamente, mi cabeza casi tocó con el techo de la micro. No sé si a usted le ha pasado. ¿Han saltado harto en la micro, no? Qué terrible. Ya, iba en el último asiento. Saltó la micro. Cuando caí, así en el asiento sentadita, sentí que algo crujió en mi espalda. Y fue horrible el dolor, que me contuve del dolor, no hice nada, no dije nada, porque apenas un caballero se dio cuenta, me ayudó a bajar de la micro y me dice, ¿qué va a hacer? Y un poquito más allá había un hospital y me dije, me voy a bajar ahí porque no sé qué me pasó, pero algo me pasó. Un lumbago automático, por el golpe que recibió mi columna, mi espaldita. Y me acuerdo que me dieron una receta que tenía que comprármela. No tenía dinero. Y al otro día tenía que ir a la iglesia. Yo dije, necesito ir a la iglesia. No sé si tenía un compromiso, no me acuerdo qué era lo que tenía que hacer, pero tenía que ir ese día. Pidieron que pasaran adelante los que estaban para orar por los enfermos. Y yo apenitas caminé, llegué adelante, me puse adelante y me puse de rodillas. Amados hermanos, cuando yo me paré de ese lugar, no había dolor. Por un Dios que vive, yo siempre me acuerdo de eso. Y en ese momento conocí al Dios que sana.
¿Sabe que yo me voy a poner de pie y hago así? Y hacía este ejercicio, hacía así, y yo podía mover mi espalda. Amados hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones difíciles, es cuando Dios nos dice, aquí estoy yo. Para, detente, aquí estoy yo. Aquí está mi presencia. ¿Acaso no soy yo el Dios Todopoderoso? ¿Acaso no es Él quien ha traído libertad, sanidad a muchos de nosotros? Dios no ha sido el que nos ha restaurado, nos ha liberado. ¿A cuántos de nosotros nos ha sacado la tristeza del corazón? Conmigo Dios lo hizo. ¿Dios le ha sanado? Conmigo lo hizo. Dios ha provisto en los momentos en que no hay. Amén. Dios, solo Él. Quizás terminando con esto, yo le quiero decir, van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender, por la cual nosotros hemos tenido que pasar, hemos tenido que vivir o vamos a vivir. No, hay muchas situaciones, pero solamente el Señor, solamente Cristo es el que sabe todas las cosas. Le decía unos minutos que cuando Dios hablaba con Job, Él nunca le explicó ni le dijo, mira, te está pasando esto y esto por esta razón, pero tranquilo, confía. No, van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a entender, pero nuestra confianza debe estar en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son limitados. Nuestra mente es limitada. Nosotros no tenemos ni la mente de Dios. Tampoco tenemos, como dice la palabra del Señor, mis pensamientos son más altos. Creo que aquí lo tengo. Ya, por aquí está. Hay un versículo en Salmo 18:30, hablando de los caminos del Señor. Y ya estamos finalizando la palabra. 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y bueno, y dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Acrisolada quiere decir que la palabra del Señor es verdadera, es genuina. Y el camino del Señor, ¿qué dice aquí? Que el camino del Señor, en cuanto al camino de Dios, es perfecto. El camino de Dios es perfecto. Lo que el Señor hace es perfecto. Muchas veces nosotros no entendemos absolutamente nada. Si los caminos de Dios son perfectos, debemos confiar en que cualquier cosa que Él hace y cualquier cosa que Él permite, también es perfecto. Esto pareciera no ser posible para nosotros, pero para nuestra mente, y nuestra mente no es igual a la de Dios. No podemos poder esperar entender la mente de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque, aquí está el versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es el Señor.
Y así es delimitada nuestra mente. Por eso que tuvo que confrontar a Job y detener sus pensamientos y todo lo que él estaba viviendo, porque comenzó a desesperarse. Yo sé que cada uno de nosotros cuando vive procesos en el Señor, es normal que nos angustiemos. Nuestra vida es así, nuestra mente es limitada porque nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? La situación. Estamos viendo solo lo que nuestros ojos ven y por eso nos desesperamos. Mas Cristo ve más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Póngase de pie, por favor. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y este versículo que caló muy hondo en mi corazón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él dice, por tanto me aborrezco, me arrepiento de polvo y ceniza. ¿Ha podido ver a Cristo en medio de su situación? Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. ¿Está atravesando hoy día un momento de situación difícil? Yo le invito que pase aquí adelante. Si se ha sentido de alguna manera con el corazón roto, con el alma herida, viviendo situaciones en las cuales en este momento usted no comprende y no entiende, yo le invito a que pase aquí adelante. Porque todos nosotros, usted escuchó mi testimonio, todos nosotros vivimos situaciones que no entendemos, que no comprendemos. Quiere decir hoy día usted también, como lo dijo Job, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo, Señor, hoy quiero verte. Señor, yo hoy quiero verte. Yo no quiero solamente haber escuchado de ti, de que otros hablan de sanidad, de que otros hablan de amor y de misericordia y de renuevo y cómo Dios tú les fortaleces y cómo tú obras en ellos. Yo hoy quiero verte, Señor. Señor, y poder decir, como dice aquí Job, de oídas te había oído. Le voy a invitar a mis hermanos de la alabanza y le voy a pedir al pastor Daniel y su esposa, pastora Daniela, que nos ayuden a orar por nuestros hermanos. Y todos nosotros vamos a alabar el nombre del Señor. Y vamos a decir, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, yo hoy he visto tu gloria, he visto tu misericordia, he visto cómo tú has obrado, Señor. Padre del cielo, quiero verte, Padre Santo, mi Señor. Mis amados hermanos que están aquí adelante, Job dijo, me arrepiento. Para ver al Señor, para conocer al Señor, hay que venir al arrepentimiento. Él se humilló. ¿Saben de qué manera se humilló? Dijo, me voy a sentar en estas cenizas. La humillación máxima que había en los tiempos de Job era sentarse sobre las cenizas, echarse cenizas sobre el cuerpo y humillarse. Si usted hoy quiere ver al Señor, humíllese. Humillémonos delante
del Señor. Job dijo, me humillo delante de ti, haciendo esta acción. Humillémonos delante del Señor, porque Dios jamás nos ha dejado solo. Dios siempre ha estado en cada situación de nuestra vida. Van a pasar los años. Escuche lo que le digo. Van a pasar los años y tú podrás levantar tus manos y glorificar al Señor de lo que Él ha hecho. Porque Él es fiel. Porque Dios ha sido fiel. Porque Dios es bueno, es grande en misericordia. Dios no permite que sus hijos estén solos en esta vida. Todo lo que usted ha tenido que vivir, lo ha vivido en Cristo. Si han venido dudas, si han venido tristeza, si el dolor le ha embargado de tal manera que no ve a Cristo, humillémonos ante el Señor como lo hizo Job. En la humillación está la exaltación del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.